acompañan en este programa El Decálogo de la Tierra, que es un esfuerzo de los institutos de Geofísica, Geología y los Centros de Ciencias de la Atmósfera y de Geociencias, como parte de nuestras actividades del Año Internacional del Planeta Tierra. En esta ocasión trataremos recursos naturales y energías y su desarrollo sustentable. Y para ello tenemos el gusto de presentar al doctor José Luis Fernández Zayas, quien nos acompaña en esta ocasión y que es investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Buenas, qué gusto que estás con nosotros. Qué gusto que me invitan, Ana María. Sí, y vamos a ver primeramente el objetivo de nuestros dos bloques de esta serie. Y que es básicamente conocer qué es un recurso natural, su aplicación como fuente de energía y algunos ejemplos mexicanos de la obtención de energía no basada en el petróleo, buscando lograr un desarrollo sustentable y más limpio. También en nuestra segunda parte vamos a ver qué es una megaciudad, su problemática y algunas formas para su desarrollo sustentable. Y ya ahora, pues entrando básicamente en materia, sí, vamos a decir que el doctor José Luis Fernández Zayas es autor de varios libros que vamos a ver ahorita en nuestra lámina, ¿sí? Sobre todo de cuestiones, algunos de historia de ingeniería, ¿sí? También Sistema Mexicano de Innovación para la Soberanía, por ejemplo, y ya ahorita sí, entrando en materia ya totalmente, ¿qué es un recurso natural? Es aquel que de alguna manera podemos obtener de la naturaleza sin una primera transformación, tal como la minería, los recursos bióticos, que en general vienen de esta delgada capa del planeta que llamamos la biosfera. Yo creo que la mayor parte de ellos están asociados con el mar y ahora nos damos cuenta de que algunos son muy valiosos y son también frágiles, como por ejemplo la atmósfera. La atmósfera manifiesta transformaciones antropogénicas importantes que se manifiestan a su vez en variaciones en los patrones de migración de algunas aves y cuestiones de esa naturaleza. Esta es básicamente la definición que muchos utilizamos de recursos naturales. De recursos naturales. ¿Y cómo los podemos usar como fuentes de energía? ¿Cuáles son nuestras fuentes de energía provenientes de esos recursos? Desde el punto de vista de la física y las transformaciones termodinámicas, prácticamente toda la energía de la que podemos echar mano es una transformación o una manifestación de la radiación solar. El caso más importante para la economía mexicana es el de los combustibles fósiles, que son una manifestación muy indirecta, muy acumulada de millones de años de transformación de la energía solar, razón por la cual la densidad energética del petróleo y sus derivados es muy elevada. Y esto da como resultado una energía muy buscada, muy aprovechable, que, como sabemos, el día de hoy tiene altos precios internacionales. Las otras formas de energía que podemos aprovechar y que estamos aprovechando en el país tienen que ver con por ejemplo, las caídas de agua en las plantas hidroeléctricas, que son otra forma natural de la energía. Aprovechamos la variación de la energía potencial en cinética para producir energía mecánica y de ahí energía eléctrica. Tenemos aprovechamientos muy importantes de geotermia, que son otra vez manifestaciones de las altas temperaturas, del calor que contiene la corteza terrestre, que permite calentar agua, evaporarla, y esta agua evaporada la podemos utilizar para generar energía útil, hasta las formas más directas o más, digamos, sustentables, aquellas que no requieren quitarle a la naturaleza algo que tomó muchos años en producir, como por ejemplo la energía del viento, la energía de las mareas, la energía del oleaje, la energía de las corrientes, la energía solar en todas sus manifestaciones. En cuanto a energía solar, ¿cuál es su estado actual en México? O sea, ¿qué se está haciendo? Porque somos un país que tiene una radiación, o sea, tenemos una posición privilegiada respecto al sol, recibimos una gran cantidad de energía solar, pero no hay mucho desarrollo, ¿o sí hay mucho desarrollo?
Sí hay mucho desarrollo, particularmente aquí en la universidad. Nosotros hemos trabajado este tema desde mediados de la década de los años 70 del siglo pasado, a través de un grupo que fue el primer investigador, el primer grupo investigador en estas formas de energía, que ahora constituyen el Centro de Investigación en Energía que tenemos en Cuernavaca. Hay otros grupos que han desarrollado otras áreas de aprovechamiento de la energía solar, que están en el Instituto de Ingeniería, otros en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Ciencias, en fin, probablemente hay algo así como 10 grupos que ven diferentes áreas de la energía solar vistas desde la óptica del aprovechamiento como recurso natural. Muchos de los grupos más dinámicos hacen uso del nuevo conocimiento para reducir las demandas energéticas convencionales, o sea, producir circulación natural de aire, edificios pasivos, edificios que también en el contexto de Norteamérica llaman edificios verdes o edificios ecológicamente sustentables, que usan una parte de la energía natural. Esto se maneja con mucha libertad, con mucha intensidad en la Facultad de Arquitectura y a través del posgrado en urbanismo, que compartimos con el Instituto de Ingeniería. Y esto, al reducir dramáticamente los requerimientos energéticos, se puede aprovechar de manera muy eficiente la generación fotovoltaica o fototérmica sin pasar por los procesos de combustión. Y esa es la razón por la cual en México tenemos una postura norteamericana, somos también un país norteamericano y latinoamericano, tenemos una postura norteamericana en congruencia con los intereses de los otros socios comerciales para producir un desarrollo urbano cada vez más dependiente de los combustibles fósiles y cada vez más afín a los recursos naturales. Y entonces, o sea, pero algunos otros esfuerzos que se hayan hecho en energía solar, digamos, para pues promover en lugares aislados, por ejemplo. Sí, hay muchos esfuerzos, yo diría de corte fundamentalmente académico, con muy poca trascendencia todavía en el sector de la economía real, del sector productivo, porque tenemos una gran abundancia de petróleo, porque además tenemos muchos subsidios en el panorama petrolero, porque México es un país de gran importancia energética y tenemos pues una cosa muy complicada de tarifas que no nos permite ver muy bien los subsidios y demás, pero sí hemos hecho instalaciones de casas pasivas, hemos hecho instalaciones de casas solares en diferentes partes del país. Ahora estamos trabajando muy intensamente con una gran institución que es el Infonavit, en el desarrollo de vivienda ecológicamente sustentable, donde el consumo energético y de agua está muy controlado y es muy inferior a lo que tradicionalmente se tiene, con cargas de aire acondicionado también muy reducidas en el noroeste del país. Y tenemos también varias instalaciones que ha auspiciado sobre todo el Centro de Investigación en Energía para demostrar muchas aplicaciones de la concentración de la radiación solar que permite obtener altas temperaturas que van desde la cocción de alimentos, que ya se puede hacer a nivel comercial, ya lo estamos haciendo con varias instancias, la esterilización del agua. Este es un tema de mucha importancia, ¿no? Porque con el aprovechamiento apropiado de la radiación solar se destruyen los microorganismos nocivos que se tienen en el agua en diferentes etapas de su recuperación y su reuso, y finalmente aprovechamientos industriales donde se tienen temperaturas elevadas, presiones altas y se genera energía eléctrica, entre otros productos industriales. Y de estos esfuerzos, ¿cómo consideras esta cuestión de que, bueno, pues ahora estamos recibiendo continuamente mensajes de que ponga uno su calentador solar en su casa? Esa es muy buena idea. Yo tuve oportunidad de trabajar con un profesor entonces de la Facultad de Química en el año 75 que desarrolló un tipo de calentador solar muy efectivo y me dejó probarlo y como salió muy bien, pasaron dos cosas. Por un lado, él puso una gran fábrica y él es uno de los grandes fabricantes en Cuernavaca de módulo solar, de calentadores solares de agua, que ha demostrado en estos 44 años que es un negocio que crece muy aprisa, que crece con muy buena calidad,
desde el punto de vista financiero y laboral, paga impuestos, es un hombre extraordinario. Y por otro lado, me regaló el calentador solar que probamos y yo desde aquella época no gasto gas para calentar el agua. Esto significa mi consumo de gas se ha reducido por lo menos en un 85%. Y esto representa una fortuna. Es muy buena idea poner un calentador solar. Y además tiene otras ventajas porque no estamos generando gases a la atmósfera Así también. es. O sea, estamos evitando también de manera importante la contaminación. Este es un estudio que estamos O sea, haciendo. estamos haciendo algo sustentable, Claro, realmente, ¿no? Claro. Esta es una contribución de muy buena calidad que México está haciendo al ahorrar la emisión de gases invernadero por diferentes formas que hemos platicado ahora, incluyendo los calentadores solares, que es una contribución a mejorar la atmósfera también de Norteamérica. Es algo que estamos estudiando con la Comisión de Coordinación Ambiental con América del Norte, cómo se aprecia este esfuerzo mexicano en el contexto internacional. Y ahora entrando a otro tipo de energías, ¿qué estamos haciendo al respecto de energía eólica o cómo podemos aprovecharla? En el istmo de Tehuantepec tenemos una de las regiones de más densidad energética de viento por la vecindad que hay entre los océanos y este tipo de cosas en el mundo. Y se está explotando esa forma de energía de una manera muy intensa. Hay que recordar que no se trata nada más de generar energía. Eso lo podemos hacer en cantidades gigantescas. Podríamos abastecer todo el país si quisiéramos con energía del viento. El problema está en que una es la región donde se genera y otro es el lugar donde se consume. Y llevar la energía eléctrica de un lado al otro tiene costos ambientales muy elevados que no queremos pagar y costos económicos que no sabemos quién debe pagar. Pero desde el punto de vista energético, México es muy rico en esas otras formas de energía, en la eólica, en la energía de las corrientes, en las mareas, en el mar de Cortés, y podríamos con cada una de ellas abastecer todos los requerimientos energéticos de México. Lo que estamos tratando de hacer en combinación específicamente con la Comisión Federal de Electricidad es desarrollar una estrategia de diversificación energética para paulatinamente ir sustituyendo la quema de combustible en las termoeléctricas viejas, en primer lugar, y después en las plantas de ciclo combinado, hasta tener una componente importante de fuentes renovables de energía, como se planea en el resto del mundo para reducir efectivamente las emisiones de gases de invernadero. ¿En qué, o sea, lo que es esta energía del oleaje, cómo es, cuánto sería más o menos su eficiencia, qué tanto realmente sí se podría, bueno, México tiene un potencial enorme porque tenemos miles de kilómetros de costa, pero ¿qué tanto realmente podría ser aprovechado? O sea, ¿podría dar, por ejemplo, luz a Tijuana? Sí. Bueno, mucho más que eso. Simplemente para tomar un punto que casi nadie recuerda, el canal de Cozumel tiene corrientes submarinas que son constantes en velocidad y en dirección todo el año, en todos los días del año, en todas las horas del día, aunque haya perturbaciones meteorológicas gigantescas en el Golfo de México, por ejemplo. Esas corrientes serían suficientes con los mecanismos que conocemos, que se desarrollan en el programa Impulsa, por ejemplo, del Instituto de Ingeniería, serían suficientes para darle energía eléctrica a toda América, nada más en el canal de Cozumel, por ejemplo. ¿Y qué implicaciones tiene en cuanto a desarrollos tecnológicos para aprovecharla? La tecnología yo la quiero concebir como una oportunidad de innovación continua. El día de hoy podemos hacer, de hecho el doctor Gerardo Iriarte ya diseñó una primera turbina que se ha probado y funciona bien, que sería submarina, no tendría huella sobre la superficie, estaría a más de 25 metros de profundidad, anclada en el fondo. Ya se ha probado en el mar, se han probado prototipos, se ha patentado, se tienen desarrollos industriales y no tenemos dificultad en afirmar lo que dije yo de la capacidad de generación si se reprodujera muchas veces con la tecnología disponible. Sin embargo, sabemos que la tecnología es evolutiva, queremos que haya innovaciones continuas. Entonces estamos viendo cómo desde la primera tenemos mejoras que nos permitan mejorar la eficiencia, bajar los costos, aumentar la durabilidad, porque el objetivo es que tú pones la turbina a trabajar y generar energía eléctrica donde la decidas poner
y no la vuelvas a ver por lo menos en 7 años, para que sea autosustentable, automantenible, autolubricante y se diagnostique a sí misma, para que no tengamos que mandar buzos cada miércoles para ver cómo se siente la turbina. Para ver qué está pasando, ¿no? Sino que tenemos sistemas de diagnóstico. ¿Y el impacto ambiental? Pues mira, yo creo que es nulo, porque la velocidad a la que giran estas turbinas es menor que la velocidad a la que giran las hélices de los barcos. O sea, que están continuamente pasando. Que pasan por todos lados, sabemos que eso no. Están en una profundidad mucho mayor, donde la densidad de peces es muy inferior a la que tenemos. Están, no hay una huella ecológica en la superficie, sino que la energía eléctrica producida sale directamente por un cable submarino a donde tenga que ir. Y no prevemos que haya mayores impactos. Obviamente se sabe que si tuviéramos una enorme densidad de turbinas y retardáramos el flujo de la corriente, podríamos impactar de alguna forma en la corriente y eso habría que estarlo monitoreando y no lo estamos haciendo. México tiene, ya lo dijiste, bueno, en números, 2 millones de kilómetros cuadrados de territorio nacional y 3 millones de mar territorial que nos pertenece a nosotros y nadie lo discute. Entonces, tenemos que ser muy responsables con nuestros recursos y sirva esta intervención para echar una porra a los que hacen oceanografía, para que nos saquen mejores datos y tengan mejores recursos para ver cuáles podrían ser las fuentes potenciales, claro. ¿No? Muy bien. ¿Cómo estamos con respecto a hidroeléctricas? Porque ahora, o sea, tenemos potencial hidroeléctrico, pero ¿qué tanto estamos produciendo con hidroeléctricas? Yo pienso que el día de hoy alrededor de la cuarta parte, medido a lo largo de todo un año, del total de la potencia eléctrica que se dispone en México, proviene de hidroeléctricas, sobre todo de plantas grandes, de las que la última es, o la más reciente es el Cajón, la que estamos construyendo ahora es la Yesca, que son plantas de mediano tamaño comparadas con las grandes, que podríamos ser, por ejemplo, nucleares o de otro tipo, o de carbón. Y sin embargo, no nos gustan mucho por razones ecológicas, por razones antropológicas también, porque muchas veces las presas inundan regiones que tienen interés. Exacto, pues se acaban con, digamos, cultura. Con las culturas, sí. ¿No? En realidad hemos tenido mucho cuidado y hemos cambiado la posición de los pueblos en el pasado, pero la densidad habitacional en las últimas décadas ha aumentado y yo creo que después de la Yesca y tal vez 1 o 2 presas más, va a ser difícil hacer muchas presas de este tipo. Y la nueva tecnología que se está desarrollando es de mini hidráulicas o de microhidráulicas, o sea, presas que serán unas cuantas docenas de metros de cortina de altura, o aún menos que una docena de metros, que puedan permitir muchas de estas generar cantidades muy apreciables de potencia eléctrica, por ejemplo. Y a lo mejor trasladarlo menos, ¿no? Claro, y que se utilice más localmente. O sea, que sea también, buscando un desarrollo más sustentable, ¿no? Más local. Esta puede ser una forma de detonar el desarrollo sustentable que quisiéramos siempre que así fuera en el sur del país, por ejemplo, en el sureste del país, donde la riqueza del potencial hidroeléctrico es enorme. Es el máximo, claro, ¿no? Sí, es muy grande. En cuanto a energía geotérmica, ¿sí? ¿Cuánto tenemos de energía geotérmica desarrollado? Tenemos desarrollado un potencial del orden de algunos cientos, probablemente 400 megawatts, que es una cantidad apreciable, se parece mucho al 2 o 3% de la que necesitamos en todo el país, pero tiene una enorme ventaja. Bueno, además de que es gratuita y no requiere la quema de combustible, sino tiene una huella ambiental en ese sentido. Podemos nosotros hacer que la planta geotérmica funcione día y noche sin parar, como lo hacen muy pocas fuentes de energía, como lo hacen las nucleares, por ejemplo. En México, por razones históricas, la nuclear no la entendemos mucho, no nos gusta mucho, que es una fuente extraordinaria para el país, pero la geotérmica, que tampoco la entendemos mucho, sí nos gusta, y esta ha tenido mucha aceptación. Tenemos grandes campos de producción. Sí, tenemos muchísimos volcanes, sobre todo en la parte central, ¿no? Que además es la más habitada, ¿no? del país. Así es, y el potencial geotérmico es enorme. Se ha avanzado mucho, claro, para que podamos aprovecharlo,
necesitamos las dos cosas. Por un lado, el potencial geotérmico, el calor de la Tierra, o sea, una falla que nos permita llegar rápidamente al calor. Y por otro lado, que ahí se meta el agua, que haya un escurrimiento. Desde el punto de vista geológico, esto es bastante frecuente. En el caso de México, en la franja tropical donde estamos, esto es usual. Eso es lo que se esperaría que ocurriera siempre. Pero ya estamos ensayando métodos de aprovechamiento geotérmico que no requieren de la ocurrencia simultánea de las dos cosas. Lo más conveniente sería aprovechar el calor e inyectar el agua, que luego la recuperaríamos en un ciclo cerrado. Y esto permite ver en el futuro un surgimiento geotérmico muy importante. México es un país de mucha importancia geotérmica actualmente. Es uno de los 2 o 3 principales países en el mundo. Y yo creo que el futuro puede ser todavía más geotérmico si hacemos las cosas como lo estamos planeando hacer. Ahora, en cuanto a hidrógeno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, curiosamente, México es un gigante mundial en la producción de hidrógeno por un accidente muy peculiar. Siempre estas cosas tienen su origen en algo no esperado. Tenemos una gran producción de crudo pesado, que tiene un valor reducido en el mundo por lo pesado. El mundo prefiere el crudo ligero. Y los investigadores mexicanos del Instituto Mexicano del Petróleo encontraron mecanismos para hidrogenar el crudo pesado mexicano y hacerlo más ligero. Entonces, con la operación rápida y económica de inyección de hidrógeno, que nos cuesta como $2 por barril, nosotros le aumentamos el valor en el mercado internacional a nuestro barril como en $6 u $8. Esa es una inversión extraordinaria. Pero eso ya lo aprendimos a hacer. Entonces, México es un enorme productor de hidrógeno. Pemex es un enorme productor de hidrógeno, aunque todo ese hidrógeno se va a mejorar las condiciones de venta del crudo mexicano. Entonces, como el hidrógeno ya se entiende como un combustible intermedio que no contamina, porque no tiene asociación con el carbono, es un combustible muy limpio, además tiene una enorme densidad energética. Se están haciendo muchos esfuerzos, tenemos la Red Nacional del Hidrógeno, tenemos la Sociedad Mexicana del Hidrógeno, tenemos grupos que en el Instituto Mexicano del Petróleo, que en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en muchos otros institutos del país están haciendo esfuerzos para transformar el hidrógeno en otra fuente energética intermedia, y yo creo que esto nos va a dar una buena oportunidad para desarrollar celdas de combustible con base en hidrógeno, en donde ya estamos siendo muy buenos. Las celdas de combustible, ¿te acuerdas? Son laminaciones como las baterías eléctricas. Esto, México ha demostrado ser un gran productor de este tipo de insumos industriales para el mercado mundial, y yo preveo que podríamos ser también un gran productor de celdas de combustible con base en hidrógeno en un futuro muy cercano. Ahora sí, digamos, concluyendo, haría falta, ¿qué nos haría falta para lograr emplear todas estas fuentes de energía? O sea, tendría que ser una política gubernamental, una concientización de la sociedad. ¿Qué tipos de acciones recomendarías para lograr este aprovechamiento de estos recursos naturales, ya no tanto el petróleo, que vemos que estamos teniendo pues serios problemas con subir y bajar el precio, y que además pues bueno, no lo estamos explotando como deberíamos al tener pues todas estas industrias petroquímicas, sino que vendemos el petróleo crudo prácticamente, y que eso es venderlo muy barato, y no tenemos, o sea, no vemos a corto plazo un desarrollo importante en petroquímicas por la inversión. Entonces, a estas fuentes otras de energía, ¿qué es lo que recomendarías tú a nuestros gobiernos, a nuestra sociedad, para poder emplearlas? Pues está amplia la pregunta. En realidad, lo que le tendríamos que recomendar a los mexicanos, y no nomás a su gobierno, es que pues, deberían pensar en el futuro y deberían pensar más allá del presente, que como sabemos, el presente se nos está desmoronando entre los dedos, el pasado ya se nos fue, y el futuro será completamente distinto. Estamos efectivamente en una época de cambios, en todos los sentidos, también en el climático, también en el de las relaciones entre los países y también entre las relaciones entre la sociedad. Entonces hay que desarrollar fuentes de energía que nos permitan hacer nuestras propias fuentes de riqueza y fuentes de empleo. Yo creo que es muy afortunado que México sea un país tan rico, tiene tanto de todo. Ahora hay que entender
que las generaciones del futuro esperan que utilicemos esa riqueza para darles a ellos una ocupación de alta calidad, de alta sustentabilidad y de prestigio internacional. Y a mí me da mucho gusto hablar de fuentes renovables de energía porque son la oportunidad al nivel global, por ejemplo, con los calentadores solares de agua. Estamos importando calentadores de China, cuando deberíamos ponernos las pilas de la exportación de calentadores solares como los que sabemos hacer, de excelente calidad, y que nos hacen falta diferentes etapas en la cadena de valor, en la normatividad, en los estándares de calidad. Son cosas que son alcanzables en el mediano y en el corto plazo. Yo lo que le recomendaría pues a todos, no es una cuestión nomás de los gobiernos. Yo tengo la sensación de que el gobierno, particularmente el que gobierna ahora, que es la Cámara de Diputados, ha sido la consecuencia de nuestras voluntades. Hemos dejado esas decisiones en manos de otros y ahora yo creo que nos toca, sobre todo como universitarios, retomar esa responsabilidad, echar luz, arrojar luz sobre los caminos alternativos que hay, en donde yo tengo la seguridad que los sindicatos, los trabajadores transitarían con muchísimo gusto porque es de mejor calidad y donde hay una oportunidad de mayor riqueza. O sea que tenemos, bueno, que como siempre hemos mencionado, todos somos responsables de lo que tenemos y también de preservar, digamos, nuestro entorno, pero además, o sea, de entenderlo, cómo funciona para poder preservarlo y ver hacia el futuro de una manera, pues, más limpia, más rica, más próspera, porque al desarrollar este tipo de tecnologías en México, pues también generamos empleos, generamos desarrollos en todos tipos, proyectos con universidades, proyectos con empresas, o sea, generamos riqueza, en pocas palabras, ¿no? Sí, de hecho hay que entender que la sustentabilidad necesaria para el futuro acarrea la generación de conocimientos y eventualmente de riqueza y empleos de muy buena calidad. Sí. Y me da mucho gusto que la Universidad Nacional esté empezando a verlo en esa forma. Recientemente el rector Narro anunció la formación de un grupo que va a encabezar Carlos Gay para combatir los gases de efecto invernadero, para tener un proyecto en la UNAM de ahorro de energía, que el próximo lunes vamos a anunciar, por cierto, con presencia del secretario general. Yo creo que todas esas cosas nos dan como universidad más riqueza y más oportunidades para ver el futuro, para que nuestros jóvenes tengan algo mejor que esperar, que no nada más la catástrofe que se está viviendo día con día. Exacto. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que sigan en nuestra serie El Decálogo de la Tierra y los invitamos también a que participen en nuestro correo de voz y en nuestra página web. Ahora vamos a regalar un DVD del agua y nuestra pregunta, las 10 mejores respuestas a nuestra pregunta, ¿cuál es el recurso natural más explotado en México? Recibirán este DVD. Pueden verlo ahorita en su pantalla, ahí aparecen nuestros datos y les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros. De nuevo te damos las gracias por haber estado en este cambio, digamos, porque tenemos todos que cambiar para tener una sociedad más rica, más próspera y con desarrollo sustentable. Muchas gracias. Disfruta las noches de estrellas mirando a través del telescopio. Descubre con tus ojos cómo es la luna y encuentra las palabras para describirla. Asiste a las conferencias y escucha qué sabemos de nuestra galaxia. Visita las exposiciones y observa las imágenes de cielo profundo. Participa en talleres, juega con la lotería astronómica. Consulta la página El Universo para que lo descubras.
Espacio Cruzado. ...2009... Año Internacional de la Astronomía. El universo para que lo descubras. Continuamos con otro tema de estudio fundamental para las ciencias de la Tierra, para beneficio de la sociedad. Vamos a hablar de megaciudades. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos dejen sus comentarios a los teléfonos y el correo electrónico que aparece en sus pantallas. Bueno, para hablar del tema de megaciudades está con nosotros el doctor Manuel Suárez Lastra del Instituto de Geografía de la UNAM, del Departamento de Geografía Económica. Manuel, bienvenido. Hola. Y vamos a ver un breve video de la serie de minutos terrestres llamado Espectroscopía atmosférica. Un espectrómetro simplemente lo que hace es separar la radiación en sus diferentes longitudes de onda, ¿no? Ya sea en el ultravioleta o en el visible o en el infrarrojo, dependiendo en dónde queremos hacer nuestro análisis. El espectro va a funcionar entonces como una huella digital del gas o del contaminante que queramos analizar. Lo que buscamos con los estudios espectroscópicos de la atmósfera es analizar la radiación que se transporta a través de la atmósfera y por medio de esta interacción conocer la composición de la misma, ¿no? Por ejemplo, la radiación del Sol que nos llega, esa pues sufre variaciones al ser transportada a través de la atmósfera. En la Ciudad de México fue muy interesante porque lo que hicimos es colocamos 2 telescopios en las azoteas de 2 edificios muy cercanos al centro de la ciudad. Y ahí uno de estos telescopios lo que hacía es emitir el haz de luz y el otro lo colectaba. Entonces la radiación va a sufrir absorciones en medio de estos 2 telescopios y vamos a poder ir detectando de manera continua si hay o no hay la presencia de un gas. Esto es un estudio muy interesante que hemos hecho recientemente y que hemos también aplicado para estudiar las emisiones del volcán Popocatépetl, por ejemplo. Hay mucho que hacer todavía para finalmente conocer mejor nuestra atmósfera. El hacer estudios de la atmósfera cada vez más sofisticados nos va a ayudar también a armar una conciencia, porque finalmente es lo que nos interesa, ¿no? Tener una atmósfera saludable y limpia para todos los habitantes del planeta. En 1950 se calcula que el 30% de la población mundial vivía en las ciudades. Ahora se calcula que vive más de la mitad. ¿Qué es una megaciudad, Manuel? ¿Cómo se define? Una megaciudad es una aglomeración urbana que tiene más de 10 millones de habitantes. Hay quienes hablan de 5 millones, hay quienes hablan de 12 millones, pero por lo general más de 10 millones de habitantes ya se considera una megaciudad.
¿Y cuáles son las principales megaciudades en el mundo? Bueno, la más grande es Tokio, tiene 30 y tantos millones de habitantes. También depende mucho de cómo cuentes, ¿no? Porque hay veces que se cuenta el área contigua, ¿no? Es decir, todo lo que es urbano, que está pegado, pero hay veces que tomas un enfoque más regional, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el área que tomes en cuenta, puede ser mucho más grande o mucho más pequeña, ¿no? Y puede tener más o menos población. Pero bueno, seguro Tokio es la más grande. La Ciudad de México está dependiendo de cómo cuentes, está en las primeras, es o la segunda o la tercera o la cuarta. Nueva York, Los Ángeles, Seúl son las más importantes. Pero hay aproximadamente 25 a 30 megaciudades, ¿no? Dependiendo de este criterio del espacio. Claro. Bueno, y ese es en el caso de la Ciudad de México, es un concepto curioso porque, por ejemplo, tú dices que la población real es menor a 20 millones, ¿no? Pero si hablamos de toda el área urbana, que incluye, que ya está invadiendo varios estados, ¿qué sería del orden de 30 millones? No, bueno, es que todo depende, ¿no? Si calculas nada más la población que está en el área urbana contigua, estamos hablando de todo el Distrito Federal y algunos partes del Estado de México, es el área que calcula el INEGI, ¿no? Esa zona metropolitana tendría alrededor de 17.5 millones de habitantes. Si tomas un punto de vista como más socioeconómico, ¿no? Y tomas en cuenta toda la gente que está viajando, no nada más al centro de la ciudad, ¿no? Sino a las orillas de la ciudad, entonces ya tienes una ciudad bastante más grande, ¿no? Que incluye Tizayuca, hasta Tizayuca, ¿no? Llegaría, ¿no? Serían en total, con delegaciones y municipios del Estado de México y de Hidalgo, 75. Y puedes también tomar una perspectiva regional, ¿no? Donde ya no nada más hablas de una integración socioeconómica a nivel de ciudad, sino a nivel de región, y entonces tomas en cuenta ciudades como Cuernavaca, como Toluca, incluso Puebla, Tulancingo, Pachuca. Por ejemplo, de Toluca a la Ciudad de México vienen 60,000 personas todos los días, ¿no? A trabajar. Que es algo ya considerable, ¿no? Claro. Entonces podría estar hablando de hasta 30 millones de habitantes, ¿no? Pero todo depende de cómo cuentes. Bueno, y ahora que mencionas Cuernavaca, recuerdo que en una de las primeras películas sonoras mexicanas, no sé si es la primera, Santa, hablan de venir a San Ángel, o sea, aquí en el sur, cerca de Ciudad Universitaria, casi como si fueran a Cuernavaca, como que la Ciudad de México estaba muy despegada del sur, ¿no? Y bueno, si vamos a platicar de cómo ha crecido, un buen ejemplo de megaciudad, que es esta ciudad, la Ciudad de México. Cuando se fundó la ciudad había un límite físico muy claro, ¿no? Que era el lago. Y ese lago en pocos siglos pues ya se ocupó prácticamente totalmente. Hace unos años otro límite parecían ser los cerros que rodean a la Ciudad de México y ahora vemos que están poblados. ¿Hay un límite? ¿Hay alguna manera de limitar el crecimiento de una ciudad espacialmente? La pregunta es, están varias preguntas ahí, ¿no? Y creo que la respuesta no está fácil, ¿no? O sea, la respuesta es quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe si se pueda limitar el crecimiento de una ciudad? Pero el otro quién sabe si realmente quieras limitar el crecimiento de una ciudad, ¿no? Hay un fenómeno natural de migración. La gente cada vez va más a las ciudades. Hace un momento decías, ¿no? En 1950, 30% de la población del mundo era urbana, ahorita es 50%. Para el 2030 estamos hablando del 60%, tal vez el 70%, ¿no? En países como México y en países de Latinoamérica ya estamos muy cerca de los 80%, ¿no? de personas viviendo en áreas urbanas. Y así se va a seguir, ¿no? O sea, va a seguir creciendo, las ciudades van a seguir creciendo. Entonces, limitar el crecimiento, o sea, decir, ya hasta aquí, ya las ciudades no van a crecer más, pues es como un poco impositivo, ¿no? Más bien, creo yo que la pregunta va más hacia cómo hacer que crezcan las ciudades de manera saludable, sustentable,
¿no? Sí. Ordenada, ¿no? Hace ratito nos platicabas de un caso de una ciudad que fue diseñada para no crecer, Brasilia. Brasil. Y precisamente estabas comentando esa manera de que esa imposición artificial, ¿nos puedes comentar un poco? Sí, claro. De hecho, Brasilia es una ciudad, es una de las pocas ciudades planeadas antes de existir, ¿no? Para un planeador urbano, su máxima ilusión es hacer una ciudad como Brasilia, ¿no? Que lo planeas primero, luego le pones los servicios y luego traes a la gente, ¿no? Y así tal cual fue hecho Brasilia. No es la ciudad más dinámica ni más vibrante del mundo, ¿no? Es una ciudad bastante artificial en ese sentido. Y tal cual, ¿no? Está planeada para tener una zona de vivienda, una zona de trabajo, está construida en 2 ejes. Es un diseño arquitectónico pues muy impresionante, ¿no? En ese sentido. Y efectivamente tenía un límite de crecimiento. A partir de cierta área ya no se podía construir, y lo que sucede es que tienes el centro de la ciudad, luego un espacio gigantesco de nada, y luego a millones de personas viviendo en pobreza, sin servicios, ¿no? Alrededor en favelas, ¿no? Que dependen de la ciudad. Entonces, pues mejor te evitas eso, ¿no? Y haces que la ciudad pueda crecer de manera sustentable y de manera además equitativa para todos sus habitantes, ¿no? Bueno, tu respuesta suscita también muchas otras preguntas, pero a ver, vamos a tratar de ir en orden. Por ejemplo, mencionas esto de las favelas, distintos niveles económicos. En una ciudad vemos casi como si fueran distintas ciudades al mismo tiempo. Bueno, vuelvo al ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? Distintos, incluso podemos hablar de grupos étnicos distintos, porque por ejemplo en México todavía tenemos, en Xochimilco probablemente hay poblaciones, incluso en el centro de la Ciudad de México, en Tepito, algo así, que esta diversidad cultural, económica, ¿qué tantos problemas o qué tantos posibles ventajas puede tener en una ciudad? Pues yo creo que eso es la magia de una ciudad, ¿no? Uh-huh. Precisamente que juntas en un solo espacio una diversidad tremenda de gente, ¿no? De diferentes tipos de personas, de diferentes tipos de ocupaciones, de diferentes tipos de todo, ¿no? Y eso es lo que hace una ciudad cosmopolita. Mientras más diversidad tiene una ciudad, más cosmopolita es y más interesante se vuelve, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo le gustan las ciudades grandes como Nueva York, como Los Ángeles, como París, como Londres, ¿no? ¿Por qué? Porque llegas y hay todo, ¿no? Hay de todas las comidas, hay de todas las... lo encuentras todo, simplemente, ¿no? Actividades. Todas las actividades. Y yo creo que es una ventaja increíble, ¿no? Claro. Lo que también sucede es que empieza a haber un fenómeno de segregación, ¿no? En algunos países es una segregación de raza, ¿no? Uh-huh. En México es una segregación de ingreso, ¿no? Donde tienes a los pobres viviendo en unas partes de la ciudad y a los ricos viviendo en otras partes de la ciudad. Y aunque nos acabamos mezclando todos durante el día, ¿no? Uh-huh. A la hora que todo el mundo se regresa a su casa, empieza a haber esta separación, ¿no? Y lo interesante es que en los lugares donde se mezclan los ingresos, ¿no? Hay muchas más oportunidades para todos, ¿no? O sea, de alguna manera generar una igualdad de acceso al espacio genera cierto tipo de desarrollo, ¿no? Claro. Que es una de las cosas que hemos estado viendo en las investigaciones. Pero esto también nos lleva al asunto de las necesidades que tiene una ciudad. Y empezamos hablando de ello internamente. Estas zonas más pobres usualmente son las que tienen más problemas de abasto de agua, de energía, de una serie de cosas, ¿no? ¿Esto cómo lo ves tú? Es uno de los problemas, pues, que se viven dentro de una megaciudad, estas desigualdades. La cuestión es que parte de los servicios depende mucho de cómo haya crecido la ciudad, ¿no? En Tokio, no es porque no haya ricos y pobres, ¿no? Uh-huh. Pero la diferencia entre los ricos y los pobres es mucho menor, ¿no? que en una ciudad como la de México. Los problemas de una ciudad como Tokio, que tiene 10 millones de personas más que la Ciudad de México, son mucho menores, ¿no? Y o sea, muchísimo menores a los de la Ciudad de México, ¿no? Eso suena muy interesante. ¿Por qué son mucho menores? Pues porque está mucho mejor organizada, ¿no? Si quieres ahorita pasamos a eso. Sí. En la Ciudad de México
hay una parte que creo que tiene que ver con voluntad política, Ujú. porque el abasto de agua a zonas con personas de bajos recursos, en muchos de los casos no es por falta de tubería, es por falta de una decisión política de mandar más litros de agua hacia un lado de la ciudad que a otro, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, eso se soluciona fácilmente, ¿no? Es una decisión. Y hay otras cosas que sí se van resolviendo con infraestructura poco a poco, Ujú. ¿no? Pero todo se basa en una decisión de planeación y de política pública. Claro. Otro problema muy importante de las megaciudades, precisamente por su distribución espacial y por la cantidad de gente, es el transporte. Y es algo que tú específicamente has estudiado, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo creo que esa es la clave, ¿no? En ciudades como la Ciudad de México, por ejemplo, en 2007, en promedio, la gente está viajando poco más de 1 hora. Ujú. En promedio. Eso quiere decir que hay gente que viaja hasta 2 horas y media. Ujú. Y cuando lo sumas, pues cada quien está dentro del transporte en promedio 2 horas al día, ¿no? Un poquito más, 2 horas y cuarto. Que es muchísimo tiempo, ¿no? Es una calidad, o sea, tu calidad de vida disminuye definitivamente. Claro. Y cómo solucionar la crisis del transporte, creo ahorita que estamos en una crisis de transporte en la Ciudad de México, es una de las preguntas más importantes que hay que resolver. Y hay varios enfoques, ¿no? Uno es el ingenieril, ¿no? Ujú. Que es, hay que construir segundos pisos, hay que generar mayor movilidad, hay que generar tener como tecnologías de transporte más nuevas, ¿no? Ujú. Pero sobre todo se resuelve con infraestructura. El problema es que casi siempre esos enfoques generan el problema otra vez, ¿no? O sea, generan más congestionamiento, generan mayor uso de automóvil, que genera mayor contaminación, etcétera, Claro. etcétera. Y hay otro punto de vista que es el que yo he propuesto y el que hemos estado explorando, que es reorganizar la ciudad, ¿no? Y fijar, o sea, hacer soluciones al transporte mediante el uso del suelo, Ujú. que es cómo está organizada las actividades en la ciudad. Entonces, ¿cómo haces para acercar a la gente a su trabajo? ¿Cómo haces para que haya más casas, ¿no? más departamentos cerca de donde están los empleos? ¿Cómo haces de alguna manera para compactar la ciudad de manera que puedas reducir las distancias de traslado? Ujú. A la larga eso sale muchísimo más barato. Claro. ¿Y cómo lo haces? Bueno, ¿hay algunas propuestas? Sí, bueno, hay parte es con elevando la densidad, ¿no? Ujú. Elevando la densidad tanto poblacional como de empleos. Eso quiere decir construir para Hacia arriba, arriba. ¿no? Básicamente. Ujú. Para abajo todavía sale un poco caro, pero, Sí. pero también es posible, ¿no? Ujú. Generar usos mixtos, ¿no? Es una ventaja que tenía esta ciudad desde hace mucho tiempo, ¿no? En los 50s y los 60s, cuando la ciudad todavía eran las 4 delegaciones centrales, es decir, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, Ujú. pues tú vas a colonias como la Roma, como la Condesa, incluso Narvarte y todas esas colonias viejitas, y toda la parte de abajo son comercios, ¿no? Ujú. Había oficinas y casas, todo integrado en un mismo edificio. Idealmente lo que eso hace es que vivas arriba y trabajes abajo, Ujú. ¿no? No es tan perfecto como eso, pero sí se acerca mucho. A medida que la ciudad va creciendo, la gente empieza a querer vivir en casas, ¿no? Ujú. Y entonces pues tienes un desperdicio de espacio tremendo, ¿no? Porque para construir una casa pues necesitas mucho más terreno, ¿no? Eso implica también que la ciudad crece más, ¿no? Se Por cada extiende familia más. necesitas un lote, ¿no? Cuando antes por 10 familias necesitabas un solo edificio de 3 o 4 pisos. Ujú. Eso encarece los servicios, ¿no? Porque poner 2 kilómetros de tubería de drenaje pues es mucho más caro que poner uno, ¿no? Claro. Encarece el abastecimiento en las redes de electricidad, ¿no? Eso debe tener algún efecto sobre también cuánto se pierde en la tensión de los cables, por ejemplo, en la generación de electricidad, aumenta los costos, pero además aumenta el transporte, ¿no? Sí. No nada más el tiempo de transporte, su costo y las emisiones. Ujú. Mientras más compacta sea una ciudad, más eficiente se vuelve. Claro. En este caso, por ejemplo, un ideal sería que
que en un edificio tuvieras todo, ¿no? Que vivieras, que abajo trabajaras, que estudiaras, por ejemplo, que tus hijos fueran a la escuela, algo así, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de esa opción, ¿no? Yo no creo que sea imposible. Digo, algo que tienen las ciudades es que son muy duraderas, ¿no? O sea, los edificios son bienes duraderos, ¿no? Muy duraderos. Pueden vivir hasta 100, 150, 200, hasta 500 años. Sí. Y hay nadie está diciendo que te pongas a tirar edificios de la colonia, ¿no? Pero hay otros que no son tan valiosos, ¿no? En ese sentido. Claro. Y puedes ir reestructurando. Puedes hacer, por ejemplo, uso de las estaciones de metro, ¿no? Y de la zona que está alrededor de las estaciones de metro, como tomarlos como nodos de transporte y empezar a planear por ejemplo, hay una nueva propuesta que se llama de densidades mínimas, que es, si construyes aquí, tienes que construir por lo menos 4 pisos, ¿no? Ahí la cuestión es que la gente se espanta, ¿no? Porque en el momento en el que dices densidad y en el momento en el que dices edificios, todo mundo se imagina, pues, los grandes complejos habitacionales, ¿no? No sé, el de Félix Cuevas, ¿no? El de Adolfo López Mateos o Tlatelolco. Tlatelolco. Y no se trata de eso, ¿no? O sea, puedes tener una ciudad mucho más compacta con edificios muy bonitos de 4 o 5 pisos, donde cabría todo, ¿no? En la mitad del espacio. Bueno, un tema que nos ha estado olvidando es el asunto del impacto que tiene una megaciudad en el ambiente, no solo local, sino a nivel global. Por ejemplo, las megaciudades inyectan una cantidad de gases de efecto invernadero impresionante, sale agua contaminada rumbo al mar de una megaciudad, los terrenos donde se deposita la basura, ¿no? La contaminación y todo esto. El impacto externo de una megaciudad, ¿hay alguna propuesta de cómo controlar esto? ¿Qué ideas hay al respecto? Bueno, ahí creo que hay dos partes a la respuesta. La primera es que hay tradicionalmente una especie de visión de que más grande es más contaminante, ¿no? Y bueno, es cierto en el sentido de que si tienes a 10 personas, pues 10 personas contaminan más que una, ¿no? La pregunta es si esas 10 personas contaminan 10 veces más cuando están juntas. Claro. ¿No? Piensa un momento en por qué existen las ciudades, ¿no? Pues no existen de a gratis, ¿no? Tienen una función. Y la función es que, de hecho, Paul Krugman se ganó el premio Nobel 2008 por esa cuestión, que son las economías de aglomeración. Que básicamente lo que dice es que una ciudad, cuando tienes las cosas juntas, se vuelve todo más eficiente y produces más. Entonces, una megaciudad sería más eficiente que ciudades esparcidas. Yo creo que hay indicios, no sabemos, ¿no? Es algo que todavía no está probado, pero hay indicios de que sí. Acabamos de hacer un ejercicio que todavía no ni escribimos ni publicamos, pero por ahí va, donde comparamos todos los municipios de la ciudad, de la región centro, y vemos cuánto producen y cuánto contaminan. Y entonces le pones un precio a cada tonelada de contaminantes. Y resulta que mientras más denso es, te sale más barata la contaminación, ¿no? Claro. Entonces se vuelven más eficientes. Entonces, ¿quién sabe, no? O sea, ¿quién sabe si lo que es claro es, bueno, sí, una ciudad grande siempre va a contaminar más que una pequeña, pero ya por persona, ¿no? Claro. Y por lo que significa esa contaminación en cuestión de calidad de vida, en cuestión de producción económica, ¿quién sabe, ¿no? Si realmente contaminen más? Esa es una parte de la respuesta. La otra parte de la respuesta es, definitivamente hay un problema de contaminación, ¿no? Y no nada más en las ciudades, en el mundo entero, ¿no? Claro. Y hay que hacer algo al respecto. Yo creo que las ciudades grandes son los lugares ideales para hacer sistemas mucho más eficientes. Precisamente, por ejemplo, una ciudad grande permite que haya edificios inteligentes, ¿no? Esos no los puedes construir en una ciudad chiquita. Claro. ¿No? Y los edificios inteligentes, pues, se tratan de ahorrar energía, de ahorrar agua, ¿no? De ahorrar recursos. Una ciudad grande, densa,
puedes tener sistemas de transporte masivo, como el metro, Ujú. que es el sistema menos contaminante. Bueno, después de una bicicleta y caminar, Claro. es el sistema menos contaminante. Bueno, pues desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Podríamos seguir hablando de este tema todavía mucho tiempo. Pero bueno, tenemos que despedir a nuestro invitado. Manuel, muchísimas gracias Muchas por gracias a ti. venir con nosotros. Y los invitamos a seguir viendo la serie El Decálogo de la Tierra con los temas que vamos a ver la próxima semana. Suelos, la delgada línea marrón, y Tierra y vida, los orígenes de la diversidad. Hasta entonces.